En un remoto pueblo de montaña, rodeado de bosques espesos y caminos que se volvían intransitables con la primera nevada, existía un edificio que todos evitaban, el antiguo Hospital San Gregorio. Sus muros de piedra estaban agrietados, las ventanas rotas y cubiertas de polvo, y en el interior solo habitaban ratas y murciélagos. Había dejado de funcionar hacía más de 40 años, después de una serie de incidentes que jamás fueron aclarados. Los ancianos del lugar decían que era un sitio maldito, y aunque los jóvenes se retaban entre sí para entrar, ninguno lo hacía más allá del vestíbulo. La historia oficial contaba que el hospital cerró por falta de recursos, pero en el pueblo circulaba otra versión. A finales de los años 70, varios pacientes murieron en circunstancias extrañas, operaciones sencillas que terminaban en desangramientos, infecciones imposibles de curar. Enfermos que simplemente desaparecían de sus camas. Los familiares reclamaban, pero los médicos negaban todo. Hasta que un incendio, en apariencia accidental, destruyó parte del pabellón sur y forzó el cierre definitivo. Desde entonces, nadie volvió a entrar. Hasta que apareció Julián. Era un estudiante de historia obsesionado con recopilar relatos locales. Viajaba de pueblo en pueblo grabando entrevistas y tomando fotografías de lugares olvidados. Cuando escuchó hablar del San Gregorio, supo que debía visitarlo. Llevaba consigo una cámara, una linterna y una libreta llena de anotaciones. Entró una tarde gris, cuando la niebla cubría la carretera y el silencio era tan espeso que hasta sus propios pasos parecían ajenos. El vestíbulo estaba en ruinas, con escombros y restos de muebles quemados. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue un enorme mural en la pared principal. Representaba a médicos y enfermeras sonriendo junto a pacientes, pero las caras estaban completamente borradas. Como si alguien hubiera raspado la pintura con furia. Mientras avanzaba, Julián notó que el aire se volvía más frío. El eco de sus pasos se multiplicaba por los pasillos vacíos, y a veces parecía escuchar pasos detrás de él, aunque al girar no había nadie. En una de las habitaciones encontró un archivo clínico, con carpetas ennegrecidas por el fuego. Muchas hojas estaban ilegibles, pero alcanzó a leer varios nombres repetidos una y otra vez, siempre con la misma nota en la parte inferior: traslado nocturno. Esa palabra lo inquietó. Ningún documento mencionaba a dónde eran trasladados los pacientes, ni por qué siempre ocurría de noche. Decidió avanzar hacia el pabellón sur, el sector más dañado. La puerta estaba torcida, colgando de una sola bisagra, y al empujarla un olor rancio y metálico lo golpeó de inmediato, como sangre seca atrapada en las paredes. Allí dentro encontró camillas oxidadas, quirófanos ennegrecidos y lámparas colgando del techo. En el centro de una de las salas había un círculo dibujado con carbón, con símbolos que no reconocía. La cámara de Julián comenzó a fallar, la pantalla se apagaba y encendía sola, y cada fotografía salía distorsionada, como si figuras borrosas se interpusieran frente al lente. De pronto, escuchó un sonido metálico, como ruedas de camilla moviéndose por el pasillo. Apagó la linterna y contuvo la respiración. El chirrido se acercaba cada vez más, hasta detenerse frente a la puerta del quirófano. Y entonces, un murmullo se filtró por la rendija, voces superpuestas, como decenas de personas hablando al mismo tiempo, repitiendo una palabra ininteligible. Julián retrocedió, tropezando con un mueble caído. El ruido cesó de golpe. El silencio volvió, pero ahora era un silencio vivo, expectante, como si el edificio lo observara. Respirando con dificultad, salió del pabellón y pensó en regresar al pueblo. Pero antes de cruzar la salida principal, vio algo que lo detuvo. El mural que al entrar estaba desgastado ahora mostraba con claridad los rostros de médicos y pacientes. Y en medio de ellos, reconoció el suyo. Julián quedó paralizado frente al mural. Su propio rostro, pintado entre los pacientes, lo observaba con una sonrisa extraña, forzada, como si no fuera realmente suya. Sintió un vértigo intenso y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Parpadeó varias veces, intentando convencerse de que era una alucinación causada por la tensión, pero la imagen permanecía allí, clara e inmutable. Decidió encender la cámara y grabar lo que veía, pero cuando revisó la pantalla, el mural aparecía vacío, con los rostros borrados como antes. En un arranque de desesperación, miró hacia la pared de nuevo,
La pintura lo mostraba a él, aún más definido, con bata de hospital y un brazalete en la muñeca. La temperatura descendió de golpe, y su aliento se volvió visible. El silencio fue roto por un timbre oxidado que sonó desde el fondo del pasillo, un timbre de hospital llamando a los enfermeros. Julián, temblando, avanzó con cautela hacia el origen del sonido. Cada paso lo llevaba más adentro del hospital, hasta un corredor estrecho que no recordaba haber visto antes. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de moho, y en el suelo había huellas de zapatos que parecían recientes. Al final del pasillo encontró una puerta metálica con un letrero a medio caer, traslados. La misma palabra que había leído en los archivos clínicos. Con esfuerzo, empujó la puerta. El chirrido se prolongó como un gemido, y lo que vio lo dejó sin aire. Era una sala subterránea, iluminada por lámparas que parpadeaban como si todavía tuvieran energía. Había decenas de camillas alineadas, y sobre ellas, cuerpos inmóviles cubiertos con sábanas amarillentas. El olor era insoportable. Julián se acercó a una camilla, y con manos temblorosas, retiró la tela. Debajo no había huesos ni cadáveres secos, sino un cuerpo perfectamente conservado, como si hubiera muerto apenas unos minutos atrás. Era una mujer joven, con los ojos cerrados y la piel pálida. En su muñeca tenía un brazalete de identificación que decía, paciente 43, traslado nocturno. Un ruido lo hizo girar. Las demás sábanas comenzaron a agitarse, como si los cuerpos debajo respiraran. Uno de ellos abrió los ojos, eran completamente blancos, sin pupilas, y lo miraron directamente. Después, otro cuerpo se incorporó, y luego otro, hasta que media docena de figuras se levantaron de las camillas. Todos tenían la misma expresión vacía, como sonámbulos que obedecían a una orden invisible. Julián retrocedió, tropezando con un carro de instrumentos quirúrgicos que se volcó al suelo, haciendo un estruendo metálico. Las figuras avanzaron hacia él, arrastrando los pies, con movimientos lentos pero implacables. Buscó la salida, pero la puerta metálica se cerró sola de un golpe ensordecedor. El pánico lo invadió. Corrió hacia otra salida al fondo de la sala, una puerta doble con ventanas pequeñas. Miró a través de una de ellas y vio un pasillo iluminado, pero en lugar de paredes, había filas interminables de camas de hospital, con pacientes acostados que murmuraban su nombre al unísono. ¿Julián? ¿Julián? Con un esfuerzo desesperado, empujó las puertas y logró salir. El pasillo lo envolvió en una penumbra vibrante, llena de murmullos y lamentos. Cada cama tenía un paciente distinto, y todos repetían su nombre, algunos con voces suplicantes, otros con tonos acusadores. Sintió que la cordura se le escapaba. Corrió sin rumbo hasta llegar a otra sala, esta vez un quirófano intacto. En el centro, bajo la luz blanca de una lámpara quirúrgica, había una camilla preparada, con correas abiertas como esperando a alguien. Sobre la bandeja metálica descansaban bisturís, pinzas y frascos con líquidos turbios. Y entonces lo escuchó, pasos firmes, distintos a los arrastrados de los pacientes. Provenían del pasillo. Una sombra se detuvo en la entrada del quirófano, y una figura con bata blanca y mascarilla quirúrgica apareció lentamente. No se veía su rostro, pero sus ojos brillaban con un destello inhumano. El médico se acercó, señalando la camilla. «Es tu turno, Julián. El traslado está listo». Julián retrocedió hasta chocar con la pared, sintiendo como el frío del quirófano se le metía en los huesos. El médico avanzaba con pasos lentos, arrastrando en su mano un bisturí que brillaba bajo la luz de la lámpara. El sonido metálico de la hoja rozando contra la bandeja hacía eco en toda la sala. «No deberías estar aquí», dijo el médico, con una voz que no parecía humana, sino un murmullo compuesto por muchas voces superpuestas. «Pero ahora que has llegado, no hay regreso». Julián intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Quiso huir, pero las piernas apenas le respondían. La figura se inclinó sobre la camilla, preparando las correas, como si no le importara su resistencia. El joven, en un impulso desesperado, levantó la cámara y tomó una fotografía directa al rostro del médico. El flash iluminó la sala durante un instante, y lo que captó lo dejó helado. La figura no tenía rostro en absoluto, solo una superficie lisa de piel pálida, sin boca, nariz ni ojos. Sin embargo,
Al mirar de nuevo, el médico parecía normal, con mascarilla y mirada penetrante. El registro debe continuar, susurró, extendiendo la mano hacia Julián. Las paredes del quirófano comenzaron a temblar. El suelo vibraba como si algo enorme se moviera bajo tierra. Las lámparas parpadearon violentamente y los murmullos de los pacientes resonaron cada vez más fuerte, repitiendo el nombre de Julián. De pronto, la camilla en el centro se movió sola, deslizándose hacia él como atraída por una fuerza invisible. Las correas se agitaron, buscando atraparlo. Julián gritó y corrió hacia la puerta por donde había entrado, pero al abrirla no encontró el pasillo. En su lugar había una escalera descendente, oscura y estrecha, con un hedor insoportable que le revolvió el estómago. Sin opción, bajó a toda prisa. Cada escalón chirriaba bajo sus pies, y el aire se volvía más espeso, cargado de humedad. La escalera parecía interminable, como si se adentrara en las entrañas del hospital. Finalmente llegó a una galería subterránea, iluminada por lámparas viejas que chisporroteaban. Allí descubrió algo que lo hizo dudar de su propia cordura. El túnel estaba lleno de filas de expedientes médicos clavados en las paredes, cientos de carpetas abiertas con nombres, fotografías y diagnósticos. Entre ellas, Julián encontró la suya. Su foto lo mostraba con la ropa del día, la misma que llevaba puesta en ese momento, y el diagnóstico decía, paciente 327, traslado nocturno pendiente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Retrocedió, pero entonces escuchó un sonido detrás de él, ruedas de camillas avanzando por la galería. Decenas de pacientes sin pupilas se acercaban, empujando camillas vacías, todas dirigidas hacia él. La luz comenzó a apagarse una por una, dejando al túnel sumido en la penumbra. Julián corrió sin pensar, tropezando con papeles y expedientes que caían del techo. A lo lejos divisó otra puerta metálica y la empujó con todas sus fuerzas. Lo que encontró al otro lado no era una salida. Era otra sala gigantesca, llena de camillas, bisturís y frascos con órganos sumergidos en líquido amarillento. Al fondo, una figura alta lo esperaba, el mismo médico sin rostro, ahora rodeado de otros doctores con batas blancas. Todos giraron la cabeza hacia él al mismo tiempo, y en un coro macabro pronunciaron su nombre. Julián sintió que el aire le faltaba. El eco de esas voces lo envolvió por completo, y antes de poder reaccionar, el médico levantó el bisturí y señaló la camilla más cercana. El traslado no puede esperar más. A las 2 de la mañana, el silencio de la estación era tan profundo que cualquier crujido de la estructura metálica resonaba como un trueno lejano. Clara intentaba mantenerse despierta, hojeando un libro que ya no le interesaba. El reloj marcaba las 2:17 cuando un sonido metálico, un eco apagado, le heló la sangre. No era el viento. Era como si alguien hubiera golpeado con fuerza una de las puertas del túnel. Clara se levantó y, armándose de valor, caminó hasta la entrada oscura. El aire que emanaba de allí era más frío que el resto de la estación. Se asomó apenas, y en ese instante escuchó lo que jamás habría querido, un grito desgarrador, ahogado, como de alguien que era arrastrado hacia las profundidades. El pánico la invadió y retrocedió de inmediato, pero entonces lo vio, en la penumbra del túnel, a unos metros, una figura imposible de identificar, encorvada, con un movimiento espasmódico, arrastraba algo pesado. No era una sombra ni una silueta difusa, era real, de carne, cubierta de harapos húmedos, con un rostro irreconocible por las cicatrices y la piel deformada. Al escucharla, levantó la cabeza. Los ojos, vidriosos y fijos, brillaban con una rabia animal. Clara huyó hasta la cabina y se encerró, temblando. Desde dentro escuchaba golpes sordos, cada vez más fuertes, en las paredes metálicas. El monstruo, porque ya no podía llamarlo de otro modo, buscaba entrar. Tomó el teléfono de emergencia, pero no había señal. Se armó con una linterna pesada y un tubo de hierro que encontró en el rincón. Afuera, los pasos retumbaban, lentos pero constantes. El reloj avanzaba eterno, 2:43, 3:1, 3:18. Los golpes se detenían y volvían, como si la criatura jugara con ella. A las 3:33, un sonido aún más perturbador la dejó paralizada, una risa, ronca, rota, como si viniera de unas cuerdas vocales desgarradas. No era humana, o al menos no lo parecía.
La risa se mezclaba con palabras apenas audibles, un murmullo que repetía algo una y otra vez, todavía bajas, todavía bajas. El terror absoluto la empujó a una única decisión, escapar. No podía esperar a que amaneciera. Abrió la puerta con cuidado y salió al andén. La estación parecía desierta. Corrió hacia las escaleras, pero al subir el primer tramo sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Una presión invisible la empujó hacia abajo. Miró por última vez hacia el túnel y lo vio, el ser había salido, y ahora estaba de pie, erguido, mostrando una altura imposible, ocupando casi todo el espacio. Clara gritó y corrió como nunca en su vida. No recuerda cómo, pero logró salir por la puerta lateral de servicio, cayendo al suelo húmedo de la calle. La ciudad dormía, ajena a su pesadilla. Cuando volvió la mirada, la entrada de la estación estaba cerrada. Silencio absoluto. Días después, intentó contar lo ocurrido. Nadie le creyó. Pesadilla por exceso de trabajo, le dijeron. Pero Clara no volvió jamás a tomar un tren. Cada vez que escucha el rumor de un túnel, el eco metálico, o el sonido de pasos en la oscuridad, siente que algo, desde lo profundo, sigue buscándola. Y en lo más íntimo de su mente, aún resuenan aquellas palabras deformadas. Todavía bajas.